Hola, hola, les doy un cordial saludo. Sean bienvenidos el día de hoy a este podcast en el cual les hablaré un poco sobre los propulsores y también de los padres de las muchas otras escuelas que ayudaron a estudiar lo que hoy conocemos como personalidad o la razón de la conducta de una persona. Bueno, primeramente les hablaré sobre el estructuralismo, el cual se hace referente en la mayoría de archivos que se creó se dio a conocer en el año 1879 por Wilhelm Wundt. Fue pionero del estructuralismo en el que trató de abrirle paso a la psicología para llegar a ser determinada como una ciencia. Se puede decir que él fue quien creó el laboratorio de psicología y en el cual desarrolló también la psicología experimental, la experimentación controlada y la mediación objetiva, se puede decir, para estudiar los fenómenos psicológicos de esa época. El estructuralismo, podemos destacar también a Kitchener, la verdad no sé muy bien pronunciarlo, pero bueno, espero que logren comprender. Él fue conocido como el padre del estructuralismo, en el que dio la idea de lo que podemos conocer como la introspección, en que se trataba de señalar todos los elementos con los que estaba constituida la mente de una persona, o mejor conocido como un individuo. Cabe destacar que, digamos, de pasar a un postulado a otro, llevó muchos años de trabajo por estos autores, ¿no? Bueno, luego del estructuralismo nace el funcionalismo. Debemos tener en cuenta, para entender un poco, muchísimo mejor esta historia del enfoque conductual, de que desde el primer paradigma o el primero que se creó o el primer autor que se interesó por la conducta hasta el último que les hablaré, vienen encadenados el uno al otro. O sea, ninguno tiene más relevancia, o sí, quizás los últimos tienen más relevancia porque es como la conclusión de los anteriores, pero así como los últimos toman cosas de los primeros y así sucesivamente. Bueno, el funcionalismo se señala en 1896 por William James. Este nace como crítica del estructuralismo, en que señala de que no solamente hay unos elementos en nuestra mente, no solo digamos hay pensamientos, digamos conciencia, inteligencia, y que no solamente se trata en analizar la estructura interna de la mente o llegar a identificarlos, sino también conocer cómo es su debido funcionamiento y en cómo esto ayuda a la adaptación de un individuo en el entorno que se encuentre, o cómo se puede llegar a adaptar a una situación inesperada. Su teoría de las emociones fue un precursor del análisis conductista posterior sobre las emociones. Destacó también el papel del hábito en la automatización de acciones, permitiendo a las personas responder a situaciones de forma eficiente y sin necesidad de un pensamiento consciente, como una forma autónoma, y que una persona no se llegara a agobiar, se puede decir, ante un entorno social nuevo, como hoy en día podemos conocer que a veces no sucede. De aquí también parte el conductismo de esta fecha. Del conductismo puede destacar a John B. Watson, siendo el padre del conductismo. Toma todos los anteriores postulados, como dije anteriormente, en que ya no se realiza una crítica, sino que va más allá de los elementos y el cómo pueden llegar a funcionar, sino que también trata de explicar los fenómenos que suceden para llegar a generar una conducta establecida en una persona. De también prosigue el conexionismo, en que interviene Edward Thorndike. Vuelvo a recalcar, la verdad no soy muy buena pronunciando nombres, así que por favor tengan compasión. En puedo decir que, como su mismo nombre le indica, en la conexión trata de establecer las conexiones que pueden existir con estos elementos, como uno se conecta con el otro y logra un funcionamiento, se puede decir. De esto se puede hablar que es como la red neuronal, el sistema nervioso central, el periférico, y hoy, como mejor conocemos, nuestro cuerpo en general, como nuestro cerebro, por medio de todo, literal, todo nuestro interior, logra conectar para llegar a generar una respuesta o una conducta hacia una determinada situación. Bueno, luego vendría el año 1890, en el que Iván Pavlov interviene en este año, en el que trata lo que conocemos como aprendizaje-estímulo. Desarrolla el condicionamiento clásico, a él lo llegamos a conocer por esto, luego les daré el ejemplo mayor conocido, se puede decir, en el que trata de integrar
el elemento de estímulo con el elemento de respuesta para generar un aprendizaje, en este caso por medio de la asociación entre estos dos. Se presentan 5 estímulos. El primero es el estímulo neutro, aquel estímulo que no llega a generar ninguna reacción al principio. También está el estímulo incondicionado, que es aquel estímulo que provoca una respuesta automática. El estímulo condicionado genera con el paso del tiempo, luego de ser varias veces aplicado, logra, digamos, una reacción ante este. La respuesta condicionada, que es una respuesta aprendida con el paso del tiempo, y la incondicionada, que es la respuesta que se genera de una manera autónoma. Pablo presenta su experimento de la salivación del perro con relación a la campana, que indica pues la comida. Este describe que fue fundamental para comprender cómo llega a aprender las conductas a través de la asociación. Digamos, acá se destaca la asociación entre el estímulo y la respuesta. Se centra la conducta observable y también en el aprendizaje. Bueno, luego del condicionamiento clásico viene el condicionamiento instrumental. Acá ya estamos hablando del año 1895 por Thorndike. Thorndike fue un pionero del conductismo con varias teorías. En verdad él fue como que, pues en mi opinión, quien más hizo aporte en varias cositas. Que llegó pues a postular entre 1895 y 1904. Él logró experimentar con animales en el que trabajó el condicionamiento instrumental, en que establece que mientras más intentos se realizan, menor será el paso del tiempo al repetir una misma acción, sentando las bases para el condicionamiento operante y la modificación conductual. Pues se puede decir que para Thorndike el condicionamiento operante lo determinó pues instrumental. El aprendizaje por ensayo y error, que fue digamos algo que él aportó. Su trabajo con las cajas problema demostró cómo los animales aprenden a resolver problemas a través de la repetición y la selección de respuestas que conducen a un resultado satisfactorio, postulando también la ley de efecto en 1898 para ser exactos, siendo empleada por distintos conductistas para hacer modificación de algunas conductas, pues esta ley consiste en que cuando se establece una conexión entre el estímulo y la respuesta generada es recompensada, tiene una mayor probabilidad a ser repetida, pero pues si se hace lo contrario, que en este caso sería ser castigada, se debilitará hasta ser extinguida. Luego viene el año 1913 en el que interviene John B. Watson. John define que la psicología no es subjetiva y que pues la introspección no es científica. Narra que los componentes de nuestro cerebro son explicados desde un mejor punto de vista por medio del condicionamiento clásico, teniendo claro que las emociones se aprendían por medio de la asociación condicionada, por lo que define que el comportamiento es explicado desde las experiencias distintas que ha vivido cada individuo. En 1914, Watson postula que la conducta debe ser observada directamente, en el que logramos apreciar cómo hay conexiones establecidas por medio de un individuo a partir de una experiencia. En 1920, luego, hace el experimento con el pequeño Albert, el cual pues lo podemos llegar a conocer como ese miedo que fue inculcado por medio de una rata blanca y pues un sonido fuerte. Y por último, en 1924 da a conocer todos los estudios que él llegó a realizar sobre el conductismo, en el que logra explicar de una mejor manera el estímulo-respuesta. Luego proseguimos con el año 1932, que interviene Edward Tolman. Aporta el postulado de la conducta propositiva en animales y humanos, refiriéndose a que el individuo logra establecer un aprendizaje desde la experiencia que ha obtenido, y también en que el individuo hace una relación entre el estímulo actual con la situación que se creó en el transcurso del estímulo, generando así como un tipo de mapa mental sobre esta experiencia, el cual le ayudará, digamos, a orientarse de una mejor manera o saber cómo comportarse ante el entorno en el que él se puede encontrar.
Tolman demostró que las ratas podían desarrollar representaciones mentales de su entorno, digamos en este caso eran laberintos, incluso sin una recompensa inicial, lo que sugiere que aprenden sus rutas y las relacionan con el comportamiento como establecer como un tipo de patrones de respuesta. Luego prosigo con el año 1935 en el que interviene Edward Ray Goodyear. Realizó un aporte de su postulado en el que logra como definir que era posible desarrollar un método científico que no solo estudiara la mente, sino que también interviniera en el comportamiento de una persona. Así logra desarrollar la teoría del condicionamiento por contigüidad, el cual es basado entre el momento en que se dio una acción y hacemos algo en esta situación, así creando un tipo de recuerdo comportamental en el que si se llega a presentar una situación parecida o igual, se repetirá el mismo comportamiento. Luego prosigo con 1936, en quien interviene Cantor. Este autor logra como establecer que el objeto de estudio de la psicología es la interconducta. ¿A qué me hago referencia a la interconducta? Bueno, él logra decir que la interacción bidireccional que se genera entre los estímulos y las respuestas, en que no solo el estímulo tendrá un efecto o generará así una respuesta, sino que también la respuesta dada ante este estímulo podrá ser también un efecto en el estímulo, digamos una relación entre ambas para un funcionamiento, entre comillas. Él interviene con la psicología cultural. En esta logra destacar que las relaciones idiosincráticas, o mejor conocidas como la inteligencia, el comportamiento racional, son influenciadas por la sociedad que rodean a un individuo, pues las respuestas de los estímulos pueden llegar a ser compartidas. Cantor propuso también que el objeto de estudio de la psicología son los eventos psicológicos, que son interacciones entre el organismo y su entorno, más no entidades mentales separadas. Luego sigue Edward Holt. Su trabajo se basó más en tratar de explicar la relación estímulo-respuesta, pero la interpretó como una base para la cognición y el conocimiento. Holt propuso una forma de conductismo que consideraba las relaciones estímulo-respuesta como la base para la cognición y el conocimiento. Más allá de la mera asociación, Holt enfatizó que la conducta no era pues solo un estímulo y respuesta o viceversa, sino que también estaba dirigida hacia objetos, propósitos, motivaciones y planes que el propio individuo tuviera, por decirlo así. Luego prosigo con 1944, en el que interviene Hans Eysenck. Trabaja sobre la inteligencia, la personalidad, la terapia conductual. Asume que la conducta es determinada por unidades fundamentales que componen la personalidad, el cual obliga de una manera inconsciente a actuar de una manera determinada. Y en el año 1977, Albert Bandura da foco a los procesos de aprendizaje en la interacción con el entorno, el cual nos dice que mientras nosotros aprendemos estamos ligados a procesos condicionados y refuerzos positivos o negativos adquiridos del entorno. Esta nos brinda la teoría del aprendizaje social. Bandura defiende que las personas pueden aprender cosas nuevas y transformarlas, como crear una conducta mediante la observación atenta y enfocada de la acción que está desarrollando otro individuo, reproduciendo lo que llegó a obtener la mente como un nuevo conocimiento y aplicándolo cuando lo vea necesario. Acá pues actúa la memoria y el conocimiento y también la motivación. Él destaca mucho lo que es la motivación. Características del observador, vuelvo a recalcar, la atención, la capacidad sensorial del cuerpo de un individuo, o bueno, sí, lo que logra captar por medio de sus sentidos, y la motivación y reforzamiento, sea un reforzamiento positivo mayormente o un refuerzo negativo, y así adquiriendo un tipo de conocimiento para llegar a reproducirlo cuando sea necesario o aplicarlo en un entorno social. Bueno, y hasta acá sería un poco de la historia de lo que conocemos hoy mayormente como enfoque conductual, y pues destaco que gracias a todos estos esfuerzos de todos los años, durante años trabajando de diferentes autores, rescatando el conocimiento de los antepasados, para que hoy en día los psicólogos o hasta las mismas personas que pues lleguen a interesarse por esto, logre comprender de una manera más simplificada, pues gracias a sus estudios y experimentos con animales, etcétera, y aplicaciones en personas, podamos, digamos, comprender un poco más lo que conocemos como la conducta humana. Muchas gracias por su atención.